Buenos días, soy Ronald Torres y esta es mi presentación sobre la actividad dedicada al proyecto de investigación y sus etapas, es decir, el análisis de la realidad, tomado del texto del manual de diseño para la gestión de proyectos educacionales. El proyecto de investigación y sus etapas, análisis de la realidad. Básicamente se nos pide que a partir de la tercera fase hagamos una presentación teniendo como punto de partida el manual que se ha sugerido como referencia bibliográfica. Pues bien, en esta tercera fase se nos habla de un diagnóstico situacional que integra el contexto de la institución y propone unas categorías para estudiar el contexto. Esta parte es muy importante porque, sin lugar a dudas, cualquier proyecto en el ámbito educativo tiene que tomar como punto de partida el contexto. Y ese contexto va a determinar probablemente el enfoque que se le va a imprimir, el enfoque que se va a utilizar, ¿cierto?, para el desarrollo de ese proyecto. En el texto nos hablan de unas categorías para hacer el análisis del contexto, el acceso, la solicitud y la promesa. Pero básicamente, en esta fase, la idea es reflexionar a propósito de cuáles son esas restricciones, esas oportunidades que vive la escuela en términos de la realidad. ¿Cuáles son las proyecciones futuras? ¿Cuáles son sus potencialidades? Estas son unas preguntas claves porque de allí dependerá el enfoque que se le pueda dar a la investigación, en este caso al proyecto de gestión educativa. Describir las características de la población, por ejemplo, quien va a desarrollar el proyecto. ¿Qué aspectos de carácter sociocultural, educacional y geográfico son los más pertinentes? Ese tipo de búsquedas, de hallazgos, son muy importantes en esta fase. De la misma manera, es muy importante tener unas consideraciones sobre los antecedentes, es decir, qué es lo que ofrece la institución en términos curriculares, ¿cierto? ¿Cómo está definida su gestión curricular en términos del proyecto institucional, el proyecto educativo institucional o PI, en términos de cuáles son sus propuestas curriculares, el proyecto pedagógico, cómo están definidas, digamos, sus planeaciones curriculares, bien sea las de área, bien sea las de aula, cómo funciona el aspecto que tiene que ver con el gobierno escolar, los consejos escolares, los consejos de profesores, si existe o no una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica. Este tipo de aspectos relacionados con esa información pertinente sobre el contexto es muy importante para poder desarrollar las etapas subsiguientes. Bien, ahora la cuarta fase que tiene que ver con la formulación y problematización de la propuesta. En el manual se nos habla de la selección de un problema, de la definición del problema que se intervendrá, ¿cierto? Preguntas como cuál es la diferencia entre el estado presente de la situación del establecimiento educativo en relación con el plan de estudio del área de la asignatura y el estado futuro deseado. Es decir, yo pienso que esa pregunta tiene que ver exactamente con una situación ideal que es con la cual partimos y probablemente esa situación ideal es el problema que queremos solucionar. Aquello que hemos detectado que es el origen de la investigación que queremos desarrollar o la propuesta que queremos implementar eh, en términos de poder mejorarla. En el manual se nos habla también en el punto 4.3 del análisis y la justificación del problema, ¿cierto? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus efectos? Eh, Analizar, por ejemplo, qué es lo más frecuente que sucede en el ámbito escolar. ¿Cuál es la urgencia que tenemos de cambiar algo? ¿Cierto? Algo que hemos detectado que es necesario cambiar.
Identificar, por ejemplo, cuál es la afectación o el daño que causa esa acción o esa omisión. ¿Cuál es el nivel de retraso que ello implica? Porque de alguna manera nosotros también estamos siendo medidos, comparados con otras instituciones educativas. Y en la medida en que no podamos superar nuestras deficiencias, pues vamos a quedar rezagados en términos del ranking o en términos del posicionamiento que tiene nuestra institución educativa. El número de población afectada o el número de población con la cual vamos a poder hacer una intervención, ¿cierto? Las carencias o las fallas más sobresalientes. Y una pregunta muy importante, ¿qué importancia tiene resolver este tipo de anomalías o este tipo de hallazgos que hemos identificado? Bien, en la fase 5 se nos propone los fines y los propósitos del proyecto. Es muy importante, en términos del manual que nos ocupa, formular fines y objetivos del proyecto, de acuerdo con sus diferentes niveles de especificación en términos de logros e indicadores esperados, que se debieran evidenciar al final de la implementación de la propuesta de intervención. Es decir, cualquier proyecto que uno emprenda o cualquier proyecto que uno intente desarrollar deberá tener como al final unos elementos esperados. Es decir, yo voy a implementar este proyecto, pero yo espero que al final estos sean los resultados. Entonces, en esta fase 5 los fines y los propósitos del proyecto definen o aluden claramente pues, a la consecución de estos aspectos. La finalidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se quiere llevar a cabo la intervención? ¿Por qué se quiere llevar a cabo este proyecto? ¿Por qué voy a hacer este tipo de intervención? El objetivo general, ¿cierto? ¿Para qué se quiere resolver el problema? ¿Cierto? Probablemente yo he detectado que hay una anomalía en el funcionamiento, que hay una anomalía en, en el proceso, en, digamos, hay un problema que he detectado, hay un hallazgo y entonces la pregunta que surge es ¿para qué se quiere resolver el problema? Bien, después de los objetivos en el general, obviamente pues los objetivos específicos, es decir, la situación o estado deseable de alcanzar como resultado de la eliminación de uno de esos factores que causan el problema principal. Es decir, cada objetivo específico apunta a la superación de cada una de las cosas más importantes que determina el problema principal. En la medida en que los objetivos específicos se logran, se estaría logrando el objetivo general. ¿Cuáles son los resultados esperados? Entonces surge ese interrogante. Al igual que el objetivo general, normalmente el enunciado del objetivo específico señala también personas comprometidas en la acción y que serán beneficiadas y la forma en que se conseguirá dicho objetivo. Los objetivos específicos se relacionan con los énfasis de la propuesta curricular. En consecuencia, el objetivo debe enunciar una acción. Esta debe ser observable, específica y concreta. Bien, pero también en esta fase es importante tener en cuenta las metas o los indicadores, es decir, cuánto se quiere lograr, ¿cierto? Em, por ejemplo, para saber si el objetivo general y los objetivos específicos se alcanzaron, el manual propone 5 etapas. ¿Qué? Es decir, cuál es el resultado esperado, cuánto, es decir, determinar la cantidad, cuán positivo, es decir, establecer la calidad, cuándo, es decir, establecer el periodo y dónde, es decir, delimitar el lugar. Estas son unas preguntas orientadoras que van a permitir comprobar si el objetivo general y los objetivos específicos se alcanzaron. Bien, ahora unas propuestas de actividades. El manual lo plantea para desarrollar esta fase. En la sexta fase habla de las estrategias y las acciones, es decir, cómo se va a hacer. La descripción de la estrategia del proyecto de intervención curricular, una acción global que realizará para atacar las causas del problema. En esta fase, que es muy importante, existen unas variables que están definidas por unas acciones, ¿cierto? Unas actividades. Por ejemplo, para definir los componentes de una actividad,
El manual sugiere ir respondiendo preguntas básicas, por ejemplo, ¿qué? Es decir, la formulación de la actividad. ¿Para qué? Es decir, el sentido de la actividad. ¿Para quién? Es decir, para qué tipo de protagonistas. ¿Con quién? Es decir, con qué miembros de la comunidad se va a intervenir. ¿Cómo? Es decir, las modalidades de organización. ¿Con qué medios, materiales? Pueden ser financieros, del tipo financiero. Y por último, ¿cuándo? Es decir, una secuencia de acciones que necesariamente va a implicar un cronograma de actividades. Posteriormente, habla de un diseño de material metodológico y una elaboración de instrumentos. Y por supuesto, lo que anotábamos anteriormente, el cronograma, es decir, eh, qué es lo que voy a hacer en primera instancia y qué es lo que voy a seguir desarrollando. Pero para ello es necesario tener una mirada de conjunto de las actividades que complementan el proyecto. En la última fase, en la sexta fase, estrategias y acciones, eh, básicamente de lo que se trata es de establecer estos elementos que estábamos anunciando anteriormente. Es decir, básicamente se trata de los elementos activos de la propuesta o del proyecto de intervención en términos de la gestión que vamos a desarrollar. Ya en la fase 7 hablamos de los recursos, es decir, de los recursos que se disponen. Y estos pueden ser humanos, materiales, y se consideran recursos los espacios físicos, los laboratorios, las aulas, ¿cierto? O los instrumentales, como por ejemplo la descripción de los equipos y el instrumental que puede ser científico, tecnológico, y los recursos de apoyo a la docencia, que estos pueden ser de tipo de las ayudas audiovisuales, la tecnología e informática, ¿cierto? También nos habla acerca de los recursos que se necesitan, y estos pueden ser de carácter humano o material, ¿cierto? Los recursos financieros, las redes de apoyo externo, y se plantean una serie de actividades para lograr el desarrollo de esta fase. Por último, una fase de evaluación que plantea cuáles pueden ser los propósitos de la evaluación, ¿cierto? Uno de ellos podría ser el aprendizaje de los estudiantes y la gestión misma. Y esta fase debería integrar, digamos, unos momentos de instalación, ejecución y consolidación. Obviamente, pues con unos indicadores que verifiquen, pues, que eh, hay elementos de eficacia y de eficiencia, aspectos que suelen tenerse en cuenta cada vez que se interviene con un proyecto de gestión educativa. Estos indicadores, ¿cierto? Pueden modificarse o pueden dinamizarse a través de cuestionamientos como cuáles son los aportes para la formación ciudadana y el ambiente social y político que genera la escuela como elemento formador de ciudadanos, o cuál es el compromiso de los integrantes de la comunidad educativa, las decisiones y las gestiones de la escuela, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de investigación? Averiguar si se aprecia el desarrollo de la iniciativa y la creatividad. Eso sería como unos indicadores. Y los instrumentos, obviamente, y los agentes que van a ejercer, digamos, la función de evaluador. Se deben considerar, digamos, en los instrumentos el diseño y la población a quien va dirigido. En términos generales, eh, de eso se tratan las fases que componen el manual. Está muy bien explicado, tiene los elementos pertinentes, es casi que un paso a paso para el buen desarrollo de una propuesta de gestión educativa, y lo que resta es aterrizarla un poco sobre la problemática de una comunidad educativa en la cual nosotros tenemos una relación íntima. Es decir, de nada serviría proponer un proyecto de investigación en términos del ámbito educativo si no tenemos un terreno donde aplicarlo. Por lo menos que ese terreno donde aplicarlo, esa comunidad educativa, sea muy cercana a nuestra cotidianidad,
porque de alguna manera la investigación y el conocimiento que aportan las investigaciones debería servir para mejorar nuestros entornos, nuestras comunidades educativas y por supuesto pues nuestra sociedad.